Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Bendiciones para todos, estamos felices de estar una vez más en sus hogares, trayéndole verdades que van a restaurar su vida, lo van a liberar. La palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy queremos hablar de verdades acerca de la verdad. Verdades acerca de la verdad, porque vamos a hablar acerca de la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo Jesús. Hemos enseñado que la verdad no es un concepto, no en la mente, no es una definición que se dice. La verdad es Cristo Jesús. Y cada vez que uno conoce más a Cristo Jesús, está conociendo más la verdad. La verdad es una persona, que es Cristo Jesús. Cuando más lo va conociendo uno a Él y habla verdades acerca de la verdad, esas verdades lo hacen a uno libre. Entonces hoy queremos enseñarle un tema que estamos seguros que nunca lo había oído. Creo que inclusive me atrevería a decir que muy pocas personas a nivel mundial, no digamos latinoamericano, han escuchado este mensaje, y hoy queremos compartirlo con ustedes. Le invitamos a que se ponga cómodo ahí donde está, si quiere tomar su Biblia, aunque los versículos se marcan ahí en la pantalla, pero concéntrese con nosotros y yo sé que va a ser bendecido de una manera muy especial. Hoy queremos hablar acerca de un tema que le hemos denominado: nació para morir, para que tú puedas vivir. ¿Ok? Y pues en estas fechas tan especiales que se viven, o estas festividades que se celebran para estas fechas, Navidad, Año Nuevo, pues queríamos grabar un programa diferente que trajera un mensaje nuevo, profundo, práctico y sencillo. Entonces, hoy vamos a estudiar un tema así que vamos a leer el primer versículo y en base a eso vamos a comenzar a discutir. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ok, aquí este versículo que se leyó está en Lucas capítulo 2 y versículo 12. Ok, lo interesante de este versículo o de estos versículos es lo que el ángel anunció a los Reyes Magos, pues, y les dio una señal. ¿Cuál era esa señal? Dice aquí: y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Durante años hemos leído, así que de corrido o de largo, este versículo, y no le habíamos encontrado realmente el gran significado que realmente tenía esta señal que el ángel le había dicho a los Reyes Magos, ¿ya? Todo empieza cuando uno se empieza a preguntar, por ejemplo, por lo que dice, ¿verdad? Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales. ¿Ok? Si uno va a visitar a los padres de un niño, o a visitar al niño para conocer un niño que acaba de nacer en la familia, ¿verdad? Un familiar o hijo de un amigo, lo que uno espera es ver al niño en pañales, ¿ya? O sea, si es niño, no lo va a ver, o no lo va a esperar a ver en pantalón, ¿verdad? O con su camisa ya formal, ¿ya? Uno va a ver a un bebé, a un niño, uno lo espera ver en pañales.
Entonces, desde ahí viene como un interrogante, y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué señal puede ser esta, ir y ver a un niño envuelto en pañales? De hecho, se sobreentiende que en esa época nacieron bastantes niños o varios niños, ¿verdad? Que de hecho Herodes, cuando mandó a... Herodes fue el que mandó a matar a todos los niños, ¿verdad? Sí, él fue, ¿ya? O sea, mandó a matar, o sea, habían un montón de niños que habían nacido ahí, ¿ya? Entonces, pero, pero había una señal y el ángel le dijo, y esto os servirá de señal, hallaréis a un niño envuelto en pañales. Bueno, qué señal, pues, ¿verdad? Pero ya va a ver usted de que tan sencillo, pero tan profundo esta señal, porque fue una señal profética la que el ángel estaba dando a los Reyes Magos, ¿ok? Bueno, iba a estar envuelto en pañales, y la otra señal era, y acostado en un pesebre, ¿ok? Esto sí es un poquito que se sale, no un poquito, esto sí se sale de lo normal. Porque un pesebre, los pesebres que se usaban en aquel entonces eran a lo que se le llama abrevaderos. O sea, era una plancha de piedra ahondada en donde los animales pues ahí tomaban su agua y ahí le echaban sus alimentos en su momento. Pues o sea, ahí sí ya uno ve algo anormal, el encontrar a un niño recostado o acostado en un pesebre, ¿ya? Porque un pesebre, no, al menos de los pesebres que estamos hablando, que fueron los pesebres que se usaban en el tiempo de Jesús. La tradición religiosa nos ha enseñado un pesebre, algo así como un mueblecito con una X, ¿verdad? Y se le ponen paja, entonces sobre ese mueblecito ahí está el niño Jesús, pero realmente los pesebres que se usaban en ese entonces y en el que fue recostado Jesús era un pesebre de piedra, ¿ya? Porque esa era la costumbre de usarlos en aquel entonces. Y eran pesebres, de piedra, duros. Seguramente le pusieron algunas sus sabanitas debajo, ¿verdad?, al niño para que no sintiera él lo duro del pesebre. Pero esta señal de que iba a ser puesto en un pesebre sí ya es una señal no común. ¿Ya? Lo común es ver a un niño acostado en una cama o en un lugar especial, pero no en un pesebre, ¿verdad? Lo dijimos en un saludo que grabamos ahí en YouTube, ahí está, de que realmente no es un lugar para poner a un niño. Y que bueno, o sea, uno se queda como pensativo y al pensar en el lugar en que el niño Jesús fue puesto, que fue un pesebre de piedra, pues uno empieza a analizar y puede sacar varias conclusiones y varias enseñanzas respecto a esto. Porque, por ejemplo, era un pesebre de piedra frío, ¿verdad? Como explicábamos en ese mensaje que grabamos, o sea, el corazón del hombre cuando no tiene a Jesús en él es un corazón frío, se vuelve un corazón frío. Llega un momento en que el hombre ya no siente realmente el amor ni para él mismo ni para sus familiares, ¿ok? Pero limitándonos específicamente a lo que estamos hablando ahora, estamos hablando que el niño fue puesto en un pesebre que no era lo normal para un niño, por muy limpio de que hubiera estado este pesebre, muy limpio, ¿ya? No era un lugar para que un niño estuviera. ¿Ibas a decir algo? Sí, referente con lo de los pañales, ¿verdad? De que a Jesús lo envolvieron en esos pañales. Pensaba en la época ahora nuestra, ¿verdad? Cuando uno va a ver a un niño, pues lógicamente, o ya sabe uno también cuando van a nacer de que es un niño o una niña, pues uno se prepara con una pijamita o con algo especial, ¿verdad? Pero me imagino yo que María y José tal vez
no tenían o no andaban previstos con esas cosas. O en el tiempo de antes también se puede pensar de que no se usaban trajecitos especiales como ahora que hay tanta variedad en nuestra época, ¿verdad? Pero como lo que estamos estudiando, ¿verdad? Que eso tenía un significado, el que él lo hubieran envuelto en esos pañales y puesto en un pesebre, ¿verdad? Y entonces vamos a... Solo quería hacer referencia a eso, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿qué señal, qué significado tendría el ver a un niño envuelto en pañales? Yo pensé que ibas a decir lo que habíamos estado hablando, que, por ejemplo, y eso de repente en algunos lados, ciertas personas, ahora ya no se acostumbra, ¿verdad? Pero en mi época, ya, una de las costumbres que se tenía más que todo en el áreas rurales era, nacía el niño y prácticamente lo envolvían, lo convertían como en un taco, ¿verdad? Envuelto. Y el niño estaba como inmóvil, ¿verdad? Y ellos decían que sí, porque los piecitos, para que no se le vayan a torcer. O sea, el niño estaba totalmente envuelto, con que fuera una momia chiquita, ¿verdad? O sea, el niño Jesús fue envuelto en pañales. Y eso se iba a convertir en una señal profética que el ángel les estaba diciendo a los Reyes Magos, ¿ok? Bueno, vamos a leer ahora el próximo versículo. Marcos capítulo 15, versículo 43 al 46. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Ok. Ahora, aquí se explica y se cumple el mensaje profético que el ángel les había dado a los Reyes Magos. Porque dice que él, dice que Jesús cuando pues lo bajaron de la cruz ya estaba muerto. Dice que José de Arimatea, ¿es verdad? Sí, José de Arimatea, dice que compró una sábana, era una sábana nueva, y quitándolo, dice, o sea, quitándolo de la cruz, ¿verdad? Lo envolvió en la sábana, o sea, lo envolvió en la sábana, ¿ya? La misma figura que se usa cuando el ángel le dijo a los Reyes Magos, y encontraréis al niño envuelto en pañales, ¿ok? El niño fue envuelto en pañales. De la misma manera Jesús, después de que fue bajado de la cruz, lo envuelven en una sábana, ¿ya? Entonces aquí se cumple la señal profética que el ángel le había dado a los Reyes Magos, ¿ya? Porque de la misma manera que el bebé Jesús iba a ser envuelto en pañales, cuando ya fuera Jesús en su edad avanzada, que iba a morir por nosotros en la cruz del Calvario, lo iban a envolver a él también en una sábana, ¿ok? Entonces, esta es la señal profética que el ángel había anunciado, ¿ya? Pero yo sé que, y esto es nuevo para todo mundo, ¿ya? Porque se había leído y bueno, pero no se le había encontrado el significado. Porque encontrar a un niño envuelto en pañales, esa no es una señal, pues, ¿verdad? ¿Ya? Pero sí tenía una señal, era una señal profética, tenía un significado profundo, ¿ya? Y era de que de la misma manera que este niño iba a ser envuelto en pañales, cuando iba Jesús fuera enterrado, lo iban a envolver también en una sábana, ¿ok? Ahora, y miremos lo que dice. Dice que lo envuelven en una sábana y lo pusieron en un sepulcro. Ojo,
Mire lo que dice, lo pusieron en un sepulcro que estaba cavado en una peña, ¿ya? Cuando uno ve las fotografías del lugar donde Jesús fue puesto, que de hecho es un lugar que se llama la tumba del jardín de Jerusalén, ¿ok? Es una tumba, es una tumba, ¿ya? Pero es una tumba hecha de una piedra, ¿ya? ¿Ok? Pero dentro de la piedra, o sea, que está la tumba, ¿ok? ¿Cómo se llama? Dice aquí, hacen un sepulcro. Bueno, el sepulcro era el lugar, pues, ¿verdad? ¿Ok? Y luego dice, era un sepulcro que estaba cavado en una peña, ¿ok? O sea, el lugar donde Jesús fue puesto, fue labrado de la misma piedra donde el sepulcro estaba hecho. O sea que era una sola piedra todo, ¿verdad? ¿Ok? Ahí hicieron el hoyo, el lugar donde iban a entrar, y adentro, donde fue puesto Jesús, ¿ya? Fue labrado de la misma piedra, ¿ya? Y tiene su parte ahondada. No es una plancha así literal, ya tiene su parte ahondada. Igual ¿cómo se llama? Al pesebre donde Jesús fue puesto. Entonces aquí se cumplen las dos señales. Fue puesto en pañales, ¿ya? Y fue enterrado en sábana. Fue puesto, cuando Jesús nació, fue puesto en un pesebre. Y también fue sepultado o acostado, ya en el sepulcro, en una ¿qué? Cama, en una tumba excavada de roca. O sea, en donde lo pusieron a él también era de piedra todo, pero tenía su parte ahondeada, ¿ya? Entonces se cumplen las figuras que el ángel dijo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos hace entender? Y es lo que el versículo de nuestra lección o nuestro programa lo refleja. Él nació para morir, para que nosotros podamos vivir. O sea, es interesante y es maravilloso, ¿verdad? O sea, que un bebé, o sea, en este caso el Hijo de Dios Altísimo, nace, pero nace con una visión, una sola visión. Nace para morir. Nada más, ¿ya? En el transcurso de su vida, la vida de Jesús, pues Él desarrolló una vida santa, intachable, sin errores, ¿ok? Y aparte de la vida intachable que Él tuvo un ministerio perfecto. Tan perfecto que en el ministerio de Jesús se reflejaron, se manifestaron los 5 ministerios y aún más ministerios, porque hay más ministerios, ¿verdad? Se desarrollaron, se marcaron, se vieron los diferentes ministerios de la vida de Jesús, ¿verdad? Entonces, o sea, pero esto no era el objetivo de Jesús. Jesús, o sea, podemos aprender mucho de la vida de Jesús, podemos aprender de Él viéndolo desde el punto de vista que fue un maestro, como profeta, como evangelista, ya, como pastor, ya, como líder, como lo que cualquier faceta de la vida de Él uno pueda tomar. Uno puede aprender de la vida de Él, pero eso no era el objetivo de Jesús. Él nació para morir, así de sencillo. Esa era su meta. Tenía bien claro a qué venía Él, ¿ya? Y eso lo cumplió Él. ¿Ah? Sí, lo impacta eso a uno, ¿verdad? Saber de que Él vino a vivir en este mundo con el propósito que Él ya sabía que iba a morir en esa cruz por nosotros para darnos su vida, ¿verdad? Y saber que Él tenía ese propósito, esa meta en su vida y todo el tiempo que vivió, Él sabía que iba a morir un día por nosotros.
Y yo recordaba ese versículo de Juan 3:16, que tanto lo hemos escuchado, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, ¿verdad?, a morir en la cruz por nosotros. Entonces, eso llena la vida, el corazón de uno, saber que el Dios Padre se preocupó por toda la humanidad, ¿verdad? Que estábamos sin Cristo, estábamos perdidos, pero Él dijo, voy a mandar a mi Hijo, y que el Hijo, Jesús, también quisiera venir a esta tierra a morir por nosotros, ¿verdad? Dejó su trono de gloria, y eso a mí también me llena de mucha alegría, de mucho gozo, saber de que ¿qué iba a ganar Él con venir a hacer eso? Iba a ganar a salvar a toda la humanidad, al que cree en Él, ¿verdad? Entonces, eso pues es también una bendición especial, ¿verdad? Saber que Jesús murió por mí y por todos los que crean en Él, lo acepten a Él como su Señor y su Salvador, pues sabemos de que ya somos salvos, ¿verdad? Desde el momento en que creemos en Él. Exacto, qué bonito lo que estás diciendo, porque también eso nos trae a nosotros una como incógnita, una pregunta que yo me comencé a hacer cuando comencé a estudiar más acerca de Jesús, la Biblia, y la pregunta es esta, o sea, porque Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿ok? Entonces, y eso me hizo a mí preguntarme algo. Bueno, si tanto amó si tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, entonces yo me hago una pregunta ahora. ¿A quién ama más entonces Jesús? Porque la pregunta, lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? Es que Jesús nos ama, ¿verdad? Y que Dios nos ama. Pero siempre nos hemos puesto como un nivel inferior al nivel que Jesús, según nosotros, que Jesús tiene ante el Padre. Es decir, Dios, Jesús y más abajo nosotros, ¿verdad? Pero fíjense que hasta dónde llega, o sea, ¿cómo nos mirará Dios a nosotros? ¿Qué tanto será su amor para con nosotros? Que nos amó tanto, que dio a su único Hijo. Entonces, yo me comencé a preguntar, bueno, entonces, ¿a quién ama a Dios más? Porque si dio a su único Hijo para que muriera por nosotros, o sea, lógicamente, bueno, dice uno, bueno, se pregunta, ¿a quién ama a Dios más? ¿Ya? Ahora, los que hemos ido conociendo a Dios, sabemos que Dios no hace acepción de personas, pues, ¿verdad? Y en este caso, mucho menos que lo iba a hacer con su Hijo. La única respuesta que yo puedo llegar es que nos ama igual a como ama a su Hijo. Pero qué interesante verlo desde ese punto de vista, ¿ya? O sea, siendo su Hijo, lo dio o lo envió para que muriera por nosotros y muere por nosotros. Entonces, eso quiere decir que entonces Dios Padre nos ama, ¿ya? Y Él no está para juzgarnos, para castigarnos, para etcétera, etcétera, todo eso que a veces se piensa o se ha dicho. No, el Padre nos ama con un amor eterno, que no tiene fin. Aunque hayan faltas en el camino, el amor de Dios es eterno. Entonces, gloria a Dios, porque hemos entendido que si el Padre amaba a su único Hijo, que lo amaba y lo ama, ¿cuánto nos amará a nosotros, que lo dio a Él para que muriera por nosotros? ¿Ya? Entonces eso es algo maravilloso que nos hace a nosotros decir, gloria a Dios, ¿verdad? Gracias, Señor, porque ese es un amor maravilloso, es un amor eterno, ¿verdad? Pero Jesús tenía una sola visión, y eso fue lo que Él dejó marcado con su nacimiento. Nace para morir. Nada más. Él vino para morir. ¿Ya? Que de hecho, cuánto nos duele a nosotros, ¿verdad? Y hemos visto a veces casos específicos de padres que tienen problemas, por ejemplo, para tener su primer bebé y pasan por tratamientos médicos, etcétera, pasan años y en un momento dado nace su primer niño y a los meses muere. Ese es un dolor y
aparte de un dolor, entra como una frustración, ¿verdad? Todo lo que esperé, todo lo que se hizo, todo lo que nosotros sufrimos para que el niño nazca y luego se muere, ¿ya? O sea, y ahí viene el reclamo, Señor, ¿por qué? Si tú me lo dices, ¿por qué me lo quitaste, verdad? ¿Ya? Jesús nació para morir y morir por nosotros. Y la Biblia está llena de versículos maravillosos. Dice que si Él nos dio a nosotros su Hijo, ¿cómo no nos va a dar las demás cosas? Si las otras cosas son cosas. Jesús no era una cosa. Él era el Hijo del Dios Altísimo. ¿Ya? Tenía una sangre real o super real. O sea, su sangre era pura, perfecta, sin mancha, sin contaminación. ¿Ya? Y es el Hijo de Dios, muere por nosotros siendo pecadores. Eso a mí me revienta la cabeza. Ya no me da más el pensamiento al pensar cuánto Dios nos puede amar a nosotros, cuánto Jesús nos puede amar a nosotros, que Él nació para morir. ¿Ya? Entonces, gloria a Dios por esto, pues, ¿verdad? Entonces, y podemos decir un montón de cosas acerca de esto, pues, ¿verdad? Pero realmente damos gracias a Dios por la revelación que Dios nos ha dado a través de su palabra, y podemos entender que, bueno, esta señal que estaba dicha y ha sido predicada y hasta en drama se dice, había una señal profética escondida, que la señal era que iban a encontrar al niño en pañales y en un pesebre. Había una señal. Pareciera que no había una señal, pero sí había una señal. Y la señal se cumple cuando Él muere. ¿Carlos? Sí, la verdad que el nacimiento de Jesús, cuando nace y cuando muere, ¿no? Nace en un pesebre y muere en un sepulcro. Pero más allá del proceso que llevó Jesús, viene un propósito. Y el propósito es salvar a la humanidad. Y entre esa salvación de la humanidad estamos nosotros, que lo aceptamos en el momento cuando más nosotros lo necesitábamos. Y realmente cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, las bendiciones, las abundancias viene la transformación en tanto en uno, viene la transformación en tanto el hogar, y viene la transformación en cuanto a los hijos a tener un buen futuro. ¿Y quién de familia no quiere un buen futuro para nuestros hijos? ¿Quién de las personas no quiere tener esas bendiciones que el mismo Cristo Jesús nos ha dejado? Ese es el propósito. El propósito del proceso que llevó Cristo Jesús es para que realmente nosotros gocemos esta vida eterna, aquí esta vida que estamos viviendo ahorita, y que la tengamos con abundancia, con gozo, con paz. Eso es el propósito para mí, el nacimiento de Cristo Jesús. Yo lo entiendo que realmente el propósito fue para salvarlos a todos nosotros, a todo aquel que cree en Él y que tenga vida eterna. Y eso es muy importante, porque lo que usted está diciendo, lo que Jesús vino a darnos es vida eterna. ¿Ya? ¿Quién no quiere esa vida eterna? ¿Ya? Lo que pasa es que nuestra mente finita a veces no llega hasta el nivel de pensar que hay una eternidad. ¿Ya? Y lo lindo en Dios es que Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, no dice tendrá vida eterna, porque ese es otro concepto religioso que se ha tenido, que la vida eterna empieza cuando nosotros que fallecemos, ¿verdad? Morimos en esta tierra y pasamos a la eternidad, dice, ¿ok? ¿Ya? La eternidad no empieza allá en el cielo o en el infierno, donde las personas que no aceptaron a Jesús van a descender. La vida eterna empieza desde el momento en que el Eterno viene a morar en nuestros corazones. Por eso la Biblia explica que cuando un cristiano muere, no muere, sino que duerme. ¿Ya? Porque cuando los procesos finales se den, ¿verdad? Vamos a ser despertados. ¿Ya? O sea, lógicamente vamos a resucitar, ¿verdad? Ese es el término que usa la Biblia en algunos versículos,
pero no es un resucitamiento, porque realmente nuestra alma y nuestro espíritu van a estar muertos. O sea, nosotros pasamos como en un adormecimiento, como un descanso, ¿ya? Para cuando se da el tiempo en que, bueno, vamos a pasar a los tribunales de Dios, que eso es otro programa que tenemos que desarrollar, ¿verdad? Hay el tribunal del gran trono blanco y el tribunal de Cristo. Los que no recibieron a Cristo Jesús en su corazón van a ser presentados en el tribunal del trono blanco, ¿ya? ¿Ok? Y los que recibieron a Cristo van a entrar en el tribunal de Cristo Jesús, ¿ya? Es un tribunal en donde se van a dar méritos, se van a dar reconocimientos, ¿ya? Se van a dar premios, galardones, ¿ya? Y en el otro, pues, es donde se pasan automáticamente a la condenación de vida eterna. Damos gracias a Dios por este tema. Jesús nació para morir y morir por nosotros. Que Dios le bendiga y nos seguimos viendo en los próximos programas. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra.